Y hoy vamos a leer lo que pasó cuando Abraham y Lot se separan. Eso es la continuación de lo que vimos el domingo. Aconteció, ayúdeme, en los días de Amrafel, rey de Sinar o Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedarloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semever, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Dice el 3, ¿cómo dice el 3? Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Yo sé que dirá, ¿qué tiene que ver eso? Pero ahorita va a haber algo muy importante. Bueno, el tema de esta noche se llama deja de ser un prisionero. Le puedes decir a la persona que está a un lado, deja de ser un prisionero. Al que está atrás, a quien está adelante, dile, deja, o dejemos, dijo el otro, de ser prisioneros. Muy bien, puede ocupar su lugar, ya sabe. Solamente le iba a decir el título, no iba a quedarse a platicar necesariamente, pero hoy vamos a aprender cómo Dios no quiere que seamos prisioneros. Un prisionero, un esclavo, es aquel que cuando lo han tomado, cuando lo han agarrado, digámoslo así, no tiene la capacidad de externar, de expresar, no tiene la capacidad de sentirse libre para muchas cosas. Y muchas veces así nos quiere tener el diablo, como prisioneros, como personas esclavas. Los textos que acabamos de leer aparentemente no tienen nada que decirnos, aunque sí nos hablan de cómo unos reyes, ¿verdad? Un poco raros sus nombres, se levantan contra otros reyes para poderlos conquistar, para poderlos destruir y para poder hacer de su gente esclava o prisionera. Bueno, ¿por qué tiene tanta relevancia para mí esto que estoy diciendo? Por una sencilla razón. El día domingo pasado que estuvimos aquí, hablamos de que las cosas les motivamos a que las cosas las deberíamos de hacer a la manera de Dios. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, siempre tenemos problemas. Es más, tenemos un libro que es la palabra de Dios, que nos enseña cómo deberíamos de hacer las cosas. Hace unos días en la experiencia con Dios, y creo que repetidamente también le he dicho que cuando Dios nos hizo con un manual de instrucciones. Como quien compra un artículo doméstico, un artículo de línea blanca, lo que sea, siempre viene un manual de instrucciones. Y no sé si la mayoría sabrá, pero ese manual nunca lo leemos. Porque decimos viene en coreano, viene en no sé qué idioma, y normalmente no nos atrevemos a leerlo, porque decimos con que yo sepa dónde se prende, dónde se apaga, dónde se adelanta, ya con eso la hice. El detalle es que llega un momento en que ese aparato deja de funcionar, el que sea, y de repente le empezamos a echar una revisada al manual y decimos, si este botón no era para lo que yo lo hacía, no servía para eso. Pero cuando nos damos cuenta, ya cuando el modular está casi acabándose. Bueno, Dios nos hizo con un manual que se llama la Biblia, y curiosamente nos sentimos tan buenazos que la vida la vamos llevando como nosotros queremos, hasta que está tan golpeada que nos damos cuenta que hay un manual que nunca hemos leído, y cuando leemos el manual a veces no queremos tomarlo en cuenta. Vivir a nuestra manera es pecado. Vivir a la manera de Dios va a traer bendición. Vivir a nuestra manera nos va a llevar a muchos problemas. Vivir a la manera de Dios nos va a salvar de muchos problemas. Es más, quise hacer referencia de que esta palabra no es para ofender a nadie ni para lastimar el corazón de nadie, porque alguien va a decir, pastor, pero si es que yo soy humano y tengo todos los errores del mundo. Bueno, estos hombres de los que está hablando la Biblia, como por ejemplo está haciendo mención a un hombre llamado Abraham, no hablando de los reyes ahorita, pero está en la palabra que leímos el domingo, y hoy vamos a hablar de dos personas a las cuales Dios bendice, pero son seres humanos, hermanos, como nosotros, con un montón de detalles y de defectos y de errores. Porque no creas que los hombres que Dios usó en la Biblia
fueron superhombres. Incluso cuando Dios les hablaba y cuando Dios los guiaba, seguían cometiendo errores, porque a veces, repito, en algunas ocasiones confiaban en Dios, ¿verdad? Y lo que les dictaba, pero otras se les iba por ahí, como se dice en el buen chiapaneco, las cuatro patitas, y ya no consultaban a Dios porque lo veían bien fácil y tomaban sus propias decisiones. Y es ahí que fueron aprendiendo poco a poco, como nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. Aquí nos damos cuenta que hay dos personajes, o mejor dicho, dos ciudades o pueblos que fueron conquistados, y uno de ellos fue, o los pueblos fueron Sodoma y Gomorra. Esos dos lugares fue el lugar a donde el muchacho llamado Lot se va a vivir sin consultar a Dios. Les hago un poquito de memoria de lo que vimos el día domingo. El día domingo aprendimos que Dios le dice a Abraham, escuche, Dios que vio en Abraham una persona especial, le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sal de tu tierra, sal de tus parientes, y yo te voy a enseñar una tierra la cual yo te voy a bendecir a tal momento de que el que se levante contra ti, yo voy a pelear por ti. Pues mi hijo, le dice, solo haz lo que yo te digo para que te vaya bien. Bueno, Abraham se emociona y lejos de salir solo él con su esposa, porque no podía tener hijos, sale con un sobrino de él, lo cual Dios le había dicho que no lo hiciera. Entonces, aparte de eso, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, yo te voy a bendecir. Cuando él va a la tierra de Canaán, que ya está ahí establecido, empieza a ver un poco de hambre, de necesidades, de angustia, y se acerca a un territorio de Egipto donde hay un rey. Por la necesidad que había, se acerca a ese lugar, pero mientras va camino a ese lugar, con lo poco que él tiene y también con su esposa, él ve a su esposa y dice, ¿sabes qué, mamita linda? Vamos a hacer algo porque me vas a meter en problemas. La mujer le contesta, ¿por qué te voy a meter en problemas? Porque ahorita me estoy dando cuenta que eres una mujer hermosa, que eres una mujer muy bella. Y si ellos, cuando yo llegue, el cortejo que nos reciba, se da cuenta de que eres mi mujer, me van a matar por culpa tuya. Entonces vamos a ponernos de acuerdo que tú eres mi hermana, para que por ti, mire eso, para que por ti yo sea bendecido. Dios le había dicho que el que lo iba a bendecir era él, no que a través de su mujer él iba a ser bendecido. El chiste está que llegan a Egipto, los hombres que no muy tienen ojos se dan cuenta de la hermosura de esta mujer y le empiezan a cortejar. Y es más, llega hasta el palacio del faraón, y el faraón y su familia, usted sabe que el faraón no era un rey nada más, era prácticamente el dios de Egipto en ese momento. Entonces ese semidios que había ahí obviamente quiere meterse con la mujer de Abraham, y en ese momento o en esos días su familia empieza a tener enfermedades, empieza a tener problemas, una plaga empieza a llegar, y un ángel se le revela a Faraón y le dice, te vas a meter con una mujer que es casada. Este hombre, el faraón, pega un grito y se va a hablar con Abraham y le dice, ¿cómo es posible que no me hayas dicho que esta era tu mujer? Pude haber metido con ella. O sea, vino un temor de Dios a su vida, dice, y me ibas a meter en problemas. Palabras más, los corren, los sacan diplomáticamente, y es entonces donde se van a vivir a un lugar. Ahora empieza otro problema. El criado, o mejor dicho, los criados de su sobrino Lot, a quien Dios le dijo que no fuera con él nadie, empieza a tener muchos bienes. También Abraham empieza a tener muchos bienes, y empiezan a tener problemas, altercados entre los servidores de Abraham y los de Lot. Y llega un momento que Lot se desespera y dice, ¿sabes qué? Acabemos con esto. Si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú para la izquierda, yo para la derecha. Pero necesitamos arreglar el asunto. Y es ahí donde Lot, escúcheme bien, sin consultar a Dios, le dice a Abraham, ¿sabes qué? Dame toda esta llanura que está acá. Voy a sos un poco más viejo y agarrar el monte, si querés, la montaña. Yo voy a agarrar toda esta llanura que está acá, la cual se parecía, dice la Biblia, al jardín del Edén. O sea, era un lugar maravilloso. Lo que no sabía Lot es que ese lugar donde estaba prácticamente, que era como el jardín del Edén, estaba tan lindo y tan especial, pero ese lugar colindaba con Sodoma y Gomorra. Si alguien ha escuchado de historia y sabe quién es Sodoma y Gomorra, fueron pueblos malos, fueron pueblos que años después fueron consumidos por fuego y azufre por vivir una vida depravada, una vida en maldición, una vida verdaderamente incorrecta. ¿Y cómo pasó esto?
porque simplemente se quiere vivir a nuestra manera. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Te parece conocido esto? A veces venimos a la iglesia y escuchamos que tenemos que orar y pedir al Señor, pero nunca lo hacemos. A veces confiamos mucho en nuestros conocimientos, y no digo que esté mal que tú tengas un alto concepto de ti, o que creas, ¿cómo se le dice? Que confíes en ti. Pero a pesar de que confíes en ti, yo te quiero animar, juntamente obviamente a través de la palabra, que a pesar de que te consideres que eres muy buenazo, toma en cuenta a Dios. Señor, ¿está bien este trabajo? Señor, ¿está bien esto que voy a hacer? ¿Está bien que yo haga, Dios mío, este trabajo? ¿Cómo le llaman cuando trabajan dos personas? ¿Esta sociedad? ¿Está bien que yo emprenda este tiempo y que me asocie con fulano? ¿Lo ves bien, Señor? Y obviamente Dios no va a decir, te va a decir, sí, hijo, necesitas hacer eso. No, pero Dios va a poner cosas en tu corazón, y más cuando tú eres sincero delante de Dios. Ahora, ¿por qué te conté esta historia que la conté el jueves? Para que recuerde lo que está pasando. Aquí en este lugar, dice la Biblia, vamos a leer el capítulo número 13 para hacer un poquito de memoria, porque no lo leímos el día domingo. Dice el capítulo 13, versículo 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot, que dice, escogió. Hasta ahí, hermanitos. Para empezar, dice que él, como vio que estaba bien bonito, y diría, bueno, en vez de que me toque este monte, esta montañota que no puedo sembrar nada, que me toque esto. No tuvo ni misericordia del viejo Abraham, simplemente dijo que me toque esto. Vio y escogió. Y él dice en el versículo 11: entonces escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde, mis hermanos? Hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí sí nos damos cuenta, se fue a meter en un lugar donde no debería de meterse, donde sin duda alguna iba a empezar a tener problemas. Pero ¿qué cree, mi hermano? Los empezó a tener. Tanto es así que un día, como lo leímos hace un momento, dos reyes que están por ahí medio raros sus nombres, versículo 1 del capítulo 14, aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, el rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Semever, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, el cual es Zoar. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Cuando ellos van contra Sodoma y Gomorra, la gente que está al lado también es capturada, y quien es capturado también ahí es este muchacho llamado Lot. Por no preguntar, por no orar, ahora dijo, me voy para acá, que es el mejor punto, y ahora él está siendo cautivo. Ahora, antes de eso, yo quiero que recordemos algo muy importante de esta historia que estamos leyendo. Dios, hermanos, siempre ha querido vernos libres, no como esclavos y no como prisioneros. Una persona libre es aquella que tiene la capacidad de hacer lo que quiera en el buen sentido. Tu libertad termina cuando tú empiezas a afectar a alguien más. Un ejemplo, nosotros tenemos una casa, todos vivimos en una casita, y tú eres libre de hacer lo que sea, ¿sí o no? Siempre y cuando no afectes a tus vecinos. De la misma manera, tus vecinos son libres de hacer lo que sea, siempre y cuando no te afecten así. O sea, que la libertad está condicionada. Entonces, cuando venimos a Cristo, somos libres, no para hacer lo que querramos, sino para hacer todo lo que conforme a la voluntad de Dios está permitido para que nos vaya bien. Pero en este momento encontramos que estos muchachos, o este muchacho llamado Lot, es cautivo, es esclavo. Y es lo que dice la historia. Y para no leérselas todas, quiero que leamos capítulo número 14, versículo número 10. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra
Algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones se fueron. Que dice el versículo número 12 y versículo 13. Fuerte, por favor, 12 y 13. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en Sinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Si usted se da cuenta en esta porción de la palabra, dice textualmente que estos hombres que hicieron guerra también pasaron a traer de refilón a este muchacho llamado Lot, y no solamente lo capturan, se llevan también sus bienes. Ahora está en calidad de esclavo, está en calidad de prisionero. ¿Por qué? Por no tomar en cuenta lo que Dios había dicho. Entonces, una de las cosas que yo quiero que recalcar o que tomemos muy en cuenta es que en ese momento, cuando Abraham sabe lo que está pasando, que ahora está como esclavo, Abraham no hace algo incorrecto. Abraham, aunque sabe que prácticamente se lo llevó al baile, Abraham no es tonto, hermanos. Abraham, cuando le dio a escoger, dijo, bueno, no sé, quiero suponer en este momento, dice, tal vez dijo, va a tener misericordia de mí. No tuvo misericordia, no tuvo misericordia. Él dijo, yo me voy para acá, Señor, y usted váyase para donde quiera. Usted me dio a escoger. Y tenía razón. Pero Abraham no actuó incorrectamente. La Biblia dice que Abraham lo que hizo es preparar a sus siervos, a la gente que está en su casa, para ir en rescate ahora del prisionero Lot. ¿Sabes por qué te digo esto, hermanos? Porque Dios va a buscar la manera en la que nosotros no volvamos a ser prisioneros. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú has estado esclavo de vicios, de lo que sea, o prisionero en pecado, ¿a ti te gusta estar ahí? No quisiera que me lo contestes. Yo te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que cuando alguien es libre, no quiere uno volver a lo mismo, al menos que no lo ande buscando. Si tú eres una persona que vienes de la experiencia con Dios y estás luchando durante estos meses y esta semana, tú tienes que preguntarte, ¿quieres volver a ser esclavo? ¿Quieres volver a ser prisionero? Ahora, yo sé que esta pregunta es ridícula. Alguien dirá, pastor, qué torpe lo que usted está diciendo. ¿Cómo alguien va a querer volver a ser prisionero? Nadie quiere ser. No lo sé. En una ocasión me dijo mi pastor que le preguntó a un hombre, dice que ya estaba muy joven, el pastor Josué, y estaba joven también la persona con la que le preguntaba, le dijo, oiga, ¿usted quiere dejar de tomar? Bueno, no recuerdo si él preguntó o alguien preguntó, pero alguien le preguntó y dijo, ¿usted quisiera dejar de tomar? Y el hombre contestó, ¿cómo voy a querer dejar de tomar si tanto que me costó aprender a tomar? Porque hay gente que para ellos es un orgullo cuando dice, yo me aviento no sé cuántas caguamas y tiro a todos, como que fuera un honor, como que se va a sacar el premio. ¿Qué premio sería ese? De levantamiento de copa o levantamiento de tarro, ¿no? O lanzamiento de colilla. Entonces, cuando nosotros de repente decimos, sí, que sea libre, hay gente que no quiere ser libre. Por eso la pregunta es, ¿te gusta ser prisionero? Porque lo que hizo Abraham, creo yo que fue guiado de parte de Dios. Él no vio las cosas como diciendo, ay, que se quede, se muele por bandido. No, y es lo mismo que Dios hace cuando Él ve que tú estás prisionero, que tú estás esclavo, que tú ya no eres la misma persona que antes sonreías y alababas y cantabas. Él lo que hace en un principio de orden, en un principio de bendición, es libertarte. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero mientras llegamos a esos pasajes bíblicos, yo quiero que recordemos esto. Eso de que Dios te quiera mantener libre es un principio eterno. No es un principio que nació cuando vino la ley o cuando Dios escribe. Por ejemplo, te voy a dar algunos textos, hermanos, que creo que son muy interesantes. Yo, mientras voy leyendo en la Biblia algunas cosas, a pesar de que ya las había oído, de que ya las había leído probablemente, me impresiona ver cómo Dios a través de su palabra cumple con lo que Él dice. Como por ejemplo, yo quiero que vamos a leer dos textos que son bien interesantes. Quiero que vayamos primeramente al primer libro de Reyes, capítulo 8,
versículo 46 al 51. Pregúntale a tu vecino: oiga, ¿a usted le gusta ser prisionero, esclavo, estar así todo mal? Pregúntele, dile: no nos está viendo el pastor, no va a voltear ahorita, nada más quiero que me diga usted. Y alguien va a decir: no, ni lo mande Dios. Sí, toco madera, ¿verdad? Pero creo que es importante que nosotros lo analicemos. Capítulo número 8 del primer libro de Reyes. Vamos a leer el versículo número 44. Yo quiero que vaya prestando mucha atención, porque vamos a llegar a un punto, vamos a llegar a entender que hay un principio de Dios que es eterno, y es que Él no quiere vernos prisioneros. Pero para que Él nos pueda liberar y ya no estemos esclavos, tiene que ver en nuestro corazón algo que se llama arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Otra cosa que debe de haber es humildad, y otra cosa que debe haber es honestidad y quererlo, pues. Vea lo que dice Primero de Reyes 8:44. Y si tu pueblo, saliera contra sus enemigos por el camino que tú les mandares, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, hacia la casa que yo te edifiqué a tu nombre, oirás en los cielos su oración y sus súplicas, y les harás justicia. Si pecaren contra ti, dice entre paréntesis, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive, para que los aprisione, y llevar a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieran en sí en la tierra donde fueron cautivos, se dieran cuenta del error. Si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que les hubiera llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y casa y yo he edificado a tu nombre, tú irás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia, y perdonarás a tu pueblo como que había pecado contra ti, y contra sus infracciones que se hayan revelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivo, porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto en medio del horno de hierro. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlos en todo por lo cual te invocaren. Escúcheme por favor, esta es una petición. Este es un momento donde Salomón está hablando con Dios. Este es el tiempo donde Dios está está santificando la casa que Salomón le ha levantado, le ha edificado, y donde Dios se compromete a decirle al pueblo: ¿saben qué? El pueblo, por muy mal que esté, la gente por muy mal que esté, por mucho que me haya pecado, por mucho que haya hecho cosas incorrectas, si la gente se arrepiente, yo los voy a ir, los voy a perdonar y los voy a sacar de esa prisión donde está. Sea una prisión espiritual o una prisión física, los voy a sacar de ahí porque se han arrepentido correctamente y están volviendo su corazón a mí. Hermanos, si usted se da cuenta, Dios no quiere tenernos o no quiere permitir que nuestra vida esté acabada o destruida. Pero la pregunta es: ¿y nosotros, hermanos? Porque si nosotros no queremos ser prisioneros, no vamos a andar buscando lo malo como antes lo hacíamos. Es más, con mucho respeto te puedo motivar a hacer esto, no obligarte, no a hacer que lo hagas obligadamente. Pero mi hermano, si usted sabe que incluso hay personas, amigos, conocidos, que en algún momento solo te llamaban para hacer cosas incorrectas y no tienes la capacidad de decir no, porque sientes que se te mueve todo, porque tienes compañerismo o amistad, hermano, tú deberías de hacer algo con tal de que esas personas en el momento no te roben tu bendición. Es mentira eso de que no, yo voy a ir para convivir. En el nombre del Señor te lo digo, si tú no estás preparado, vas a volver a ser prisionero del diablo y te va a volver a mantener así, con la cara en el piso, humillado, aún haya sido la experiencia. Por eso tienes que estar pilas. Por eso tienes que estar con mucho cuidado a lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque Dios no quiere mantenerte prisionero, pero Él no va a decidir por ti.
Hay gente que dice, no, es que si Dios quiere, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho aquello. No, hay cosas que Él no va a decidir por ti. Él ya decidió por ti. Él decidió enviar a su Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz del Calvario y darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos saben esto? Dígame amén. Pero lo que tú hagas con esa vida en abundancia, lo que tú hagas con tus decisiones, eso te corresponde a ti, a nadie más. Por eso la pregunta, la palabra o el tema es: deja de ser un prisionero. Pastor, pero ya estoy en la iglesia. Es que tú puedes estar en la iglesia y vivir en prisión. No sé si todos saben, bueno, no tengo un micrófono acá, pero hay micrófonos que tienen su cablecito, así como es, ¿verdad? Se llaman alámbricos. Este se llama inalámbrico porque no tiene el alambre, porque no tiene el cable. ¿Cuál es una de las ventajas de este cable, de este micrófono? Que yo me puedo mover libremente para donde yo quiera. ¿Y cuál es el problema con ese micrófono? Aunque son mejores los de alambre porque tienen una mejor fidelidad, porque llega el sonido real a un conductor o un cable. ¿Cuál es la diferencia? Que no puedes moverte hasta muchos lugares. La vida muchas veces es así del cristiano. Hay gente que puede estar en la iglesia, pero tiene un cable alámbrico. Llega hasta donde el diablo les permite. Llega un momento en el que vives 3 días, 5 días, pero de repente el diablo te jala. ¿A dónde vas? Nada de que la oración, no, véngase para acá. Y mucha gente obedece. Bueno, pues, don Sata, ahí voy, ¿verdad? Porque aunque llego a la iglesia, aleluya, gloria a Dios, de repente el Satanás me pega unos jalones y hago lo que él quiere. Dile a tu vecino, no haga lo que el diablo quiere. Dígaselo, por favor. Aunque diga, es que ¿qué me va a decir? No le va a decir nada ahorita, se lo puedo asegurar. Dígale, hey, no haga lo que el diablo te dice. Corta ese cable. Corta esa maldición que te ha venido agobiando durante muchos años. Corta eso que, pero es que ¿qué va a decir? No va a decir nada. El único que puede darnos libertad se llama Jesucristo y es el Hijo del Dios viviente y quiere darte bendición tras bendición tras bendición. Pero es importante que tu mente ya no esté prisionera. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Segundo de Crónicas capítulo 3. Segundo de Crónicas capítulo 33. Adelante donde estamos en Reyes. Segundo de Crónicas capítulo 33. Vamos a leer del versículo número 9. Y te voy a poner como ejemplo cómo es que lo que leímos hace un momento se cumple en este pasaje. Allá habló de que cuando alguien estuviera mal, Dios iba a castigarlos, pero si se arrepentían, Dios los iba a levantar. Capítulo 33, versículo número 9. Esta es la historia de un rey que fue muy malo. Se llamó Manasés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá, es un pueblo, una tribu, a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, era muy bueno, ¿no? Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, ¿qué dice? A ver, dígalo fuerte, ¿qué pasó? No escucharon. Dile a tu vecino, así como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de repente, que no querés escuchar. Sigamos, versículo número 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente ante la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Dice, y a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces, si somos prisioneros y si el diablo nos vuelve a aprisionar, lo cual no te aconsejo, es importante que reconozcas. Mire, Manasés era malo. Ezequías, de verdad que aquí tengo el libro de Crónicas, y Ezequías fue uno de los reyes muy impresionantes, el trabajo que él hizo. Pero cuando él muere, entra en vigor el trabajo de Manasés.
Y Manasés hace que el pueblo se pierda, que empiecen las cosas a hacer mal. Por ejemplo, Crónicas 33, el que estamos leyendo, leamos el versículo 1, segundo de Crónicas 33. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero lo hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó, o sea, ya estaba destruido, pero reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantando altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró todo el ejército del cielo. Imagínense, no dice algunos, todo el ejército de los cielos a los que rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. O sea, es como que alguien viniera bien desubicado y aquí en el templo edificar un altar a la muerte, a San, dígame usted, niño de Atocha, a San, ayúdeme por favor, usted que sabe más de esto, ¿quién? A no sé quién. Entonces, cuando eso así como suena de raro o de ridículo, bueno, así es que Dios les había dicho: no vayan a hacer eso. Bueno, él dijo: yo hago lo que yo quiera. Y obviamente vino sobre él una situación muy delicada, la cual lo que hizo es que cuando este rey sirio vino sobre él, dice la Biblia que lo llevó encadenado hasta Babilonia, y cuando lo llevan humillado, ahí él oró a Dios. Entonces no tenemos que esperar que las cosas se pongan feas para orar. El principio del que te hablé es que Dios no quiere que vivas prisionero. Y para que tú no vivas prisionero, no es que te vas a poner al tú por tú con la gente. Cuando tú ya no puedes, Dios sí puede. Cuando tú ya no logras nada, Dios sí lo puede lograr. Por muy destruido, acabado, angustiado, lo que sea que estés, porque te habías alejado de Dios, si en tu consciente o tu subconsciente está la idea de que Dios está contigo, no te olvides que es tiempo de clamar a Dios, pero no esperes que llegue ese momento. Bueno, o sea que el pastor me está diciendo que no clame yo ahorita. O sea que no. Yo te estoy diciendo que estos hombres, por muy mal que estaban, llegó un momento en que tuvieron que clamar a Dios. Tú no esperes eso, obvio. Dicen por ahí que el inteligente aprende de los errores de otros. El inteligente aprende, de sus propios errores. Diga conmigo: inteligente. El inteligente, ¿qué? Dice: aprende de sus propios errores, pero el sabio aprende de los errores de otros. ¿Tú qué quieres ser? ¿Inteligente o sabio? Pregúntale a tu vecino: ¿tú qué quieres ser? Repito, el inteligente aprende de sus propios errores. El sabio aprende de los errores de otros. ¿Usted qué quiere ser? ¿Inteligente o sabio? Inteligente. No importa lo que usted quiera hacer, yo no voy a meterme en ese problema, usted es el que sabe. No sé si se recordará, mi hermano Clemente hace un tiempo atrás me comentó que fueron a visitar a un joven, y el hermano Clemente le está contando lo que él vivió. Pues no, yo fui esto y me trataron así, su vida de mi hermano Clemente, o sea que le golpearon espiritual, emocionalmente. Y una vez que termina de platicar el hermano Clemente, ya bien, yo creo que bien conmovido por lo que le está contando a la persona, le dice: ¿cómo ves? Acércate a Dios. Y el muchacho dice: no, hermano, me falta pasar un chorro de cosas que usted pasó. Hermano Clemente creo que le quería volar tapa de la cabeza de un cocotá. No, ingrato, si te lo estoy diciendo porque no lo pases. Este no quería ser ni inteligente. Entonces nosotros de repente podemos elegir. Ahora tú dirás: no, pero es que yo creo que aguanto un poquito más. Bueno, si aguantaba un poquito más, ahí te espero al final del túnel, ¿verdad? Pero si tú dices: no, yo quiero ser sabio, ya con lo que viví ya estuvo bueno, ya con lo que hice está bien, ya no vivas como prisionero. Porque en la historia que vamos a leerte ahorita, o la historia que sigue, es una historia muy especial. Recuerde, te estoy poniendo una base fundamental en la Biblia para que tú conozcas un principio eterno. ¿Cuál es ese principio eterno? Dios no quiere verte como un prisionero. Y sabes una cosa, Dios, ni nosotros, ni tu familia, ni nadie quiere vernos como prisioneros. Por eso el tema es deja, porque es un tema, o es una palabra
más que retante, que te indica a ti, que te pone a ti en primer lugar. Deja. Si tú quieres dejar esto, lo vas a lograr. Y si dices, no, pastor, aguanta un poco más, bueno, eso va a ser un asunto muy personal. Ahora, segunda de Crónicas, también el capítulo número 7, versículo 14. Vea lo que dice. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo, vamos a leer desde el 11. Esta es una continuación de lo que leímos en Reyes, pero ahora está en Crónicas. 7:11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová, el templo que había construido, y la casa del rey. No es la casa del rey Jesús, la casa del rey donde él vivía pues. Y todo lo que a Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Dice, cuando termina eso, dice, y apareció, imagínese usted, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿sabes qué, Salomón? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar, qué lindo, ¿verdad? Por casa de sacrificio. Mira lo que dice el 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare a la langosta con que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, dice el 15, estarán hoy abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Se da cuenta cómo? Es más, esto está pasando mucho tiempo después de la lectura que estamos haciendo ahorita de Génesis, donde empezamos. Ahora, ¿por qué lo llevé hasta adelante del Antiguo Testamento? Porque quiero que sepa que antes que Dios dictara esto, antes que terminara, es más, antes que existiera el Salomón y levantara un templo y se edificara bien bonito y que Dios lo visitara, antes de eso ya Dios lo hizo con Lot cuando fue prisionero. O sea, ¿qué te quiero dar a entender? Que esa idea de Dios de liberar a los cautivos, de sacar a los que están mal del hoyo donde están, no es del Antiguo Testamento en las promesas, es un principio de Dios. Dios no nos quiere ver cautivos. Va a llegar un momento, puede llegar un momento en el que tú digas, no, pues de vicio fui a la experiencia, me emocioné, canté, lloré, hasta fui a pedir perdón de vicio, ¿verdad? Hoy estoy peor. No es peor. Tú ya te diste cuenta que en un lugar donde Dios estuvo hablando a tu vida, sí se puede comprender que Dios te ama. Hermanos, seamos honestos. ¿Qué pasó en la experiencia? ¿Qué hubo en la experiencia? ¿Acaso algo sobrenatural en cuestión de que llevamos a los predicadores que salen en enlace, que son los de última moda o de la última generación? No. ¿Sabe qué llevamos a la experiencia? ¿Una Biblia? ¿Sabes qué llevamos a la experiencia? Un grupo de personas que se consagraron, que se santificaron antes de ir. Lo que hicimos es orar a Dios, cantar, compartir la palabra, y estuvimos expuestos todo el día a escuchar la palabra de Dios. Eso fue lo que hicimos. Y de ahí salieron corazones renovados. O sea, que lo que pasa cuando hablamos la palabra o escuchamos la palabra es real, solo que muchas veces estamos muy distraídos. ¿Qué pasó estando en la experiencia? Estuvimos más concentrados, escuchando, analizando, tomando en cuenta lo que se nos enseña. Pero ¿qué es lo que pasa cuando venimos al mundo real? Hay muchos distractores. Y mientras voy terminando te digo esto último. Hay tantos distractores que ahorita mismo, cuando tú quieres ver un programa, o porque tú quieres ser ya espiritual y dices, voy a escuchar una prédica y voy a poner, no sé, la congregación, la casa del Rey Jesús. Incluso pueden haber algunos que ahorita mismo están escuchando la prédica y la pusieron en la tele, ¿verdad? Porque está en YouTube ya. La están viendo acá, pero en su celular aquí están viendo Ariana Grande, ¿verdad? Porque mientras está aquí, está Ariana, aleluya, gloria a Dios, a ver quién está mejor, ¿verdad? Y aquí en otro lado también está otra película. Entonces, hay tanta distracción que el diablo, mejor dicho, no te deja concentrar. Es más,
No hemos terminado de ver un mensaje, ya vemos otro, porque estamos tan acostumbrados a lo espontáneo, a lo rápido. Por eso los famosos shorts o reels son rápidos, son imágenes rápidas. Y es más, el WhatsApp, ¿se da cuenta? Mire, cómo la gente quiere todo rápido. Los WhatsApp, cuando mandan un audio, ¿quién nos ha tenido más que tentado? ¿Quién no hace que le pone a velocidad de 2? ¿Por qué? Porque lo quiere rápido todo, ¿verdad? Y más si manda el pastor y manda un mensaje de Dios que habla tipo Andrés Manuel, ¿verdad? Dios les bendiga. Esta noche. Anhelo, porque iba como desfasado un poquito, ¿no? Anhelo. Entonces usted lo pone, no tiene 3, 4 de velocidad porque lo queremos rápido. Y en Dios las cosas no son rápidas. Llevan su tiempo, llevan su momento. ¿Qué pasaría si yo me subo aquí a predicar y en ese momento bajan los muchachos y yo empiezo sin decir nada? Imagínense que me subo, o como sea, me subo y empiezo acá y no digo nada y nada más los quedo viendo. Yo estoy así como que, ¿qué onda? Se quedó mudo este cuate. ¿Qué onda? Le voy y le pego un trancazo en la espalda para que hable algo que le... ¿Por qué? Porque tú quieres que... Y la gente que habla rápido, uno es, no, es buenazo eso porque habla. A veces solo hablamos por hablar. Pero cuando meditamos un poquito, cuando nos ponemos a pensar, digo, Señor, tienes razón. Entonces yo te animo a que si tú eres una persona que te vistes muy bien, que te ves muy bien, que te cuida, está muy bien todo, pero procura que no seas una persona prisionera en pecados, pornografía, cosas incorrectas. Porque si tú estás prisionero, si tú eres una persona esclava, no eres feliz, no disfrutas de la vida. La Biblia dice que cuando eso pasa con el jovenazo Lot, dice el versículo 14, oyó Abraham que su pariente, dice, estaba prisionero. Y oiga, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, Abraham y sus siervos, y los atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot y sus parientes, y sus bienes, y las mujeres y demás gente. Abraham no era un grupo de guerrilleros, pero cuando vieron que su sobrino Lot estaba en problemas, dijeron, hey, vamos a ir a salvar, vamos a ir a ayudar a Lot. Algunos tal vez dirán, no, pero si tuve problemas con su jefe de personal, de los pastores. No, vamos porque vamos. A todos no sé qué les dio una piedra, una macana, un cuerno de carnero, que no un cuerno de chivo, ¿verdad? Pero sí un cuerno de carnero. Vamos a ir, dice. Y lo fueron a liberar. Entonces lo siguió, dice, de noche. Y de noche les cayeron cuando estaban durmiendo. Les pegaron una tranquiza. Porque no creo que arriba las manos, no, yo creo que algo hicieron, ¿verdad? Deme todo, no, yo creo que entraron pues con alguna acción. Y dice que quitaron a los que estaban esclavos, a Lot obviamente, a su mujer, a su familia, el dinero y todo lo que tenían. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Cuando vienes a Cristo, Dios hace que todo lo que el diablo te había robado se te sea devuelto en el nombre del Señor, porque Él es fiel y maravilloso. Así que si hay cosas que todavía están por devolverte, mantén tus manos en alto, dile, Señor, hay cosas que necesito recuperar, mi honra, la bendición que Dios, hermano, dale más fuerte ese aplauso. No permitas que lo que el diablo te robó se quede en el silencio. Pero ¿cómo vas a pedir a Dios que te devuelva algo cuando tú vas a ir a buscar otra vez lo que te robaron? O sea, no sé si lo dije bien. A veces no, pero mejor que no me lo devuelva porque me lo van a volver a quitar. Voy para allá otra vez. La Biblia dice que este hombre regresó una vez más, todo
lo que había tenido. Y ahí es donde encontramos una historia, la cual no voy a tardar mucho, que llega un momento cuando Abraham, oiga bien esto, de todo lo que él obtiene, de todo lo que él consigue, de todo lo que él rescata, por primera vez se diezma en la Biblia. Sé que muchos, los que me escucharán, o lo que, ya sé dónde salió el peine, o que el pastor va a hablar de diezmo. Es que tengo que hablarlo, está en la Biblia. Y aunque a muchas personas esto les cause un poco de incomodidad, aquí va. Cuando él regresa, dice que encuentra al sacerdote Melquisedec. Y curiosamente, el sacerdote Melquisedec, ¿quién lo puso como sacerdote? Si el sacerdocio fue después, cuando en el Éxodo se habla de los levitas, de los sacerdotes, él fue un sacerdote puesto por Dios. A esto se le llama una cristofanía, una representación de Cristo Jesús en el Antiguo Testamento. Eso es lo que los estudiosos dicen, porque vea las características de este hombre especial. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio, que dice, Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo: Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Ahora, de este mismo pasaje se deriva lo que dice Hebreos capítulo 7. Vámonos a Hebreos capítulo 7 y con eso termino ahora sí. Hebreos está en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 7 dice, yo quisiera que cada uno de nosotros tuviera en cuenta estas citas interesantes. 7 versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, escuche eso, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví recibían del sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, sus hermanos, a quien también hayan salido de los lomos de Abraham. Si usted se puede dar cuenta de esto, en el principio del orden también está incluido los diezmos. Las personas que están agradecidas: pero pastor, los diezmos son de la ley. Hermano chulo, aquí no había ley. La ley empieza una vez que Moisés está en el Sinaí, Dios dicta la ley. Aquí estamos en Génesis. El principio del diezmo no es algo que debe ser obligado, es algo que nace de un corazón agradecido. Y esto es lo que voy a decir. Voy a decir, es que el pastor, no seas más un prisionero. Dile a Dios: Señor, yo quiero ser una persona libre. Y si tú te sientes y dices: pastor, la regué, y quieres ser libre, ¿sabes qué basta? Decirle a Dios: perdóname, pero de corazón, perdóname. Porque si tú le pides a Dios que te perdone de corazón, Él te va a perdonar. Por eso hay textos maravillosos como el de Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego, dice Jehová. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dios no quiere que vivamos prisioneros. Dios quiere que seamos libres en el nombre del Señor.